Todo es por ti y para ti, Señor. Señor, trae humildad a tu iglesia. Que podamos recibir la corrección que no viene de mí, Señor. Viene de ti, de tu palabra. Tú me confrontaste a mí, Señor, con tu palabra, y te pido que hagas lo mismo para tu iglesia, de manera que te podamos glorificar, Señor, con nuestras actitudes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, acompáñenme por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Y vamos a estar predicando del capítulo 12, del versículo 14 al 29. Y el mensaje de esta mañana se titula Apreciando lo que no se ve. Apreciando lo que no se ve. Y para que podamos tener un contexto de qué está sucediendo, porque si estamos empezando en el capítulo 12, significa que antes de eso venían tratándose muchas cosas. Pablo, o bueno, el autor, le está escribiendo esta carta a un grupo de judíos cristianos que aparentemente están analizando si realmente valió la pena tomar la decisión por Cristo. Toda la carta, el autor se la pasa planteando y tratando de convencer a este grupo de personas de que la respuesta correcta lo encontramos en Cristo, de que Él es la opción. Y lo encontramos con un grupo de judíos cristianos que están dudando si realmente haber aceptado a Cristo como su Salvador fue la respuesta correcta a su situación. Entendiendo que una persona un judío que aceptara a Cristo perdía su familia, perdía su sostén y básicamente era exiliado de la sociedad a la que pertenecía. Y aunque por encima eso podría parecer el gran problema de la situación que estaban viviendo los judíos en este momento, la raíz del problema iba mucho más profundo de eso. Y es que en este grupo de judíos cristianos existía incredulidad. ¿Incredulidad por qué? Incredulidad porque estaban tomando la decisión de no creer en lo que no se podía ver y darle más importancia a lo que sí podían ver. Estaban dándole importancia a las cosas que este mundo le estaba ofreciendo y que ellos podían experimentar con sus sentidos, más allá de la importancia que Dios da a lo espiritual y lo que no podemos ver. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a Hebreos 12. Y aunque vamos a leer del 14 al 29, vamos a ir dividiéndolo por partes. Y en esta ocasión vamos a leer 14 y 15 solamente. Exhortación a la fidelidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. El autor de la carta inicia esta parte con ¿qué? Cuando dicen busquen, con una orden. Nos está dando una orden, está diciendo busque la paz con todos y ¿qué? Y la santidad. Ahora, sería redundar de mi parte, después de toda la prédica que ha dado José sobre la santidad durante 1 año y medio, venir a explicar nuevamente qué es la santidad. Pero no puedo pasar por alto el por qué el autor nos está mandando a buscar la santidad. Y en la misma carta, en el mismo versículo, lo vemos con claridad. Y con esto entramos a nuestro primer punto del sermón, anhelando las cosas de Dios. Anhelando las cosas de Dios. Y como le decía, la respuesta a nuestra pregunta la encontramos ahí mismo en el texto. ¿Qué dice el versículo 15? Perdón, el mismo versículo 14 dice, buscar la paz con todo y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Recordemos el contexto nuevamente. Estas personas están tratando de dar preferencia a las cosas que sí podían ver. Por ende, no estaban reflejando santidad en su vida, porque si hubiese santidad en su vida, ¿en qué estuviesen puesto su mirada? Estuviesen viendo lo invisible. Entonces, lo primero que el autor nos está haciendo un llamado es que debemos desear la santidad por encima de todas las cosas. Y recordemos, hermanos, que las cosas que estas personas están anhelando son válidas: familia,
techo, alimento, estabilidad, y son cosas buenas. Ninguna de esas cosas por sí sola son cosas negativas. Ahora, ¿dónde está el problema? El darle más importancia a esas cosas que a las cosas que Dios deseamos que nosotros anhelemos. El darle más importancia a las cosas de este mundo por encima de las cosas santas que Dios quiere que anhelemos. Hermano, escuche la ironía de esto y de la situación que está pasando este pueblo, ese grupo de judíos. Ese grupo de judíos está siendo tentado a arrepentirse de haber elegido a Cristo. Dios nos manda a arrepentirnos y elegir a Cristo, y este grupo de personas se está viendo tentado a arrepentirse de haber elegido a Cristo. Qué fuerte. Pero esto nos lleva a la primera pregunta que debemos hacernos en esta mañana. Y lo leo como lo tengo escrito aquí. ¿Estoy yo buscando la santidad de Dios? ¿Sí o no? ¿Tienen las cosas de Dios prioridad en mi vida? ¿O son las cosas santas secundarias para mí? ¿Tienen las cosas de Dios prioridad en mi vida? ¿O son las cosas santas secundarias para mí? Y con esto, hermanos, debemos cuestionar los motivos con los cuales nosotros nos reunimos aquí todos los domingos. Porque el venir todos los domingos a este lugar no necesariamente significa que se le está dando la importancia a los santos. Puede ser un simple hábito. Ya tienes la costumbre de venir todos los domingos. Es decir, cuando yo me reúno aquí todos los domingos y en el momento de adoración estoy cantando, yo estoy consciente de que yo estoy adorando al Santísimo, de que yo no solamente le estoy siguiendo el coro a Emilio y a un grupo de músicos, que yo estoy adorando al Creador del cielo y la tierra. Yo estoy consciente de esas cosas. Está el grupo de adoración consciente que cuando está tocando aquí adelante no es simplemente exhibiendo talento, sino guiando un pueblo en adoración y guiando un pueblo a hacer lo que hemos sido llamados a hacer desde la fundación del mundo. Hermano, el peso de estas cosas santas, si nosotros le diéramos la importancia que realmente ameritan, nuestra iglesia fuera diferente. Nuestras vidas fueran muy, muy diferentes. Y es posible que mi respuesta inmediata al escuchar esta pregunta sobre las cosas santas sean sí, porque verdad, a veces es difícil uno reconocer las debilidades que hay en uno. Sin embargo, la conducta que nosotros mostramos durante el servicio en el culto dice todo lo contrario a los santos, santos, santos que está saliendo de mi boca cuando yo canto. Y esto lo vamos a estar profundizando más adelante, porque ahora hago otra pregunta. ¿Cuál es el peligro de encontrarnos reunidos aquí en la iglesia y no estar anhelando las cosas santas? Y lo bueno de esto es que la Biblia misma se responde. Aparte del más grave problema que tendríamos, porque nótese que una de las razones por la cual Dios quiere que seamos santos es ¿para qué? Para que lo podamos ver. O sea, en la santidad encontramos beneficio, en poder ver la hermosura de Dios. Pero ¿qué pasa con quien no está anhelando la santidad y viene para acá todos los domingos? Lo dice el mismo texto. Empieza a hacer daño incluso, no a sí mismo, sino también a las personas que lo rodean. Y piensen por un momento, una persona que viene distraído aquí a la iglesia durante 1 hora y media, 2 horas, ¿qué se la pasa haciendo? No se conforma con estar distraído él mismo, sino que empieza a distraer a las personas que están a su alrededor. Porque durante 1 hora y media, 2 horas, no le importa lo que está pasando aquí, empieza a estar enchuchando al que está al lado y hablándole y poniéndole tema. Y nosotros entonces somos más malos que sí deseando esas cosas, nos dejamos desviar tan fácilmente. José duró un tiempo hablando sobre la santidad corporativa y cómo Dios puede usar la iglesia para, vamos a decir, trabajar en esa progresión en la santidad. Pero hoy les digo, iglesia, que así como Dios puede utilizarnos a cualquiera de nosotros en la iglesia para ser de bendición para quien está a nuestro lado, así mismo Satanás puede utilizarte para que esa persona y tú mismo dejes de recibir la bendición que Dios tiene para ti en ese día. No hay un punto medio. O estás deseando lo santo, o estás aquí para perdición tuya y los demás. Y es fuerte eso, pero no deja de ser verdad. Y les recuerdo que esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra de Dios.
Hermano, cuando nos reunimos aquí sin las intenciones correctas, la realidad es que solamente estamos sumando condenación para nosotros mismos, porque es una razón más por la cual no podremos alegar ignorancia. Aún usted decidiese poner atención o no, no podremos alegar ignorancia. La palabra de Dios está siendo expuesta en este lugar y tomamos la decisión consciente de simplemente mostrar indiferencia ante la exposición de la palabra de Dios. De esa misma manera nos encontramos reunidos aquí, ¿verdad? Como dije anteriormente, lo que sí deseamos y nos dejamos distraer tan fácilmente, en vez de decirle a esa persona que nos está distrayendo, hey, están predicando, estamos adorando. Y con eso yo no estoy diciendo que vamos a ser robots y que nos vamos a quedar sentados ahí, porque yo soy uno que mientras están predicando me siento al lado de un hermano y le digo, mira, eso tiene que ver con esta cosa, y vamos tocando algunos puntos de la prédica. No es que nos vamos a quedar ahí sin respirar ni ser zombies, pero sí debemos prestarle la importancia a lo que merece importancia, hermanos, y no dejarnos distraer tan fácilmente. Pero tú podrás decir a eso, me pone una objeción y me dice, Andrew, pero yo estoy eligiendo los santos, porque yo estoy aquí en la iglesia. Eso no es elegir los santos. Yo no estoy cumpliendo con mi parte de seguir a Dios. Y vamos a decirte que ok. Pero si nosotros tenemos algo en la mano y no lo estamos apreciando, ¿realmente vale la pena? Vamos a ver cuál fue el caso de Saúl, que tuvo algo y no apreció ni le dio la importancia que merecía. Y veamos qué sucedió en su vida. Hebreos 12, seguimos en Hebreos 12 y de ahí nos vamos a salir, 16 al 17. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana, que no haya ninguna persona, ¿qué dice ahí? La Reina Valera dice fornicador, me parece, o fornicario, ¿verdad? Inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas o una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, ¿fue qué? Fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Entonces, el autor nos está presentando aquí el caso de Esaú, que para quienes no lo conocen lo voy a hacer súper resumido. Esaú, un cazador por naturaleza aparentemente, llega un día cansado de estar cazando, llega a su casa, se encuentra con su hermano Jacob. Esaú aparentemente se está muriendo del hambre y Jacob le hace un mareo ahí y le dice que él le va a dar un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Y Esaú, en su ignorancia, dice, ¿y de qué me vale la primogenitura si lo que me voy a morir del hambre? Dame el plato de comida y quédate tú con la primogenitura. Y aunque podríamos pensar que el malo de esa historia, durante toda mi vida yo leía eso y decía, no, el malo era Jacob, el malo fue Jacob por haber engañado a Esaú. Hoy en día me doy cuenta que aún peor fue Esaú por no haber apreciado lo que él vendió tan fácilmente y por tan poca cosa. Entonces, con esto pasamos a nuestro segundo punto. El primer punto fue anhelando las cosas de Dios y este punto, segundo punto, una decisión equivocada. Una decisión equivocada. Entonces vamos a ver qué está pasando en el texto. En el versículo 14, que el autor nos está mandando a buscar, que busquemos la paz y ¿qué? Y la santidad. Y ahora en el versículo 16 nos está diciendo que no seamos como Esaú. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso inmediatamente? Que Esaú no buscaba a los santos. Esaú no apreciaba a los santos. ¿Y qué usa el autor para definir o para poder, vamos a decir, contextualizar la situación en la que estaba Esaú? Lo define como una persona inmoral o fornicario. ¿Y qué? Y profano. Lo contrario a la santidad. Ahora, cuando escuchamos la palabra inmoral, sabemos o se puede deducir que se refiere a una persona que no es moralmente correcto. Así de sencillo. Pero cuando la Biblia habla de inmoral, no se está refiriendo necesariamente a lo moralmente correcto o no, sino que en la mayoría de los casos está haciendo referencia a actos sexuales o cosas que busca satisfacer los sentidos. Por eso que la Reina Valera dice fornicario. Incluso la palabra griega que se usa ahí no es inmoral, es pornos, de donde viene la palabra pornografía. Y lo que se refiere a eso, a buscar la satisfacción sexual plenamente y la satisfacción de los sentidos. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver ser fornicario
con cambiar la primogenitura por un plato de comida. ¿En qué tiene que ver lo sexual y los sentidos con cambiar la primogenitura por un plato de comida? Algunos teólogos entienden que se está haciendo referencia a cómo Esaú se casó con mujeres de otros pueblos, pero yo siento que por el contexto de lo que se está hablando ahí, realmente como que no compagina. Entonces, ¿a qué es que se está refiriendo el autor en este momento? Cuando aquí se está hablando de lo inmoral, se está hablando de lo inmoral como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, que era de manera figurada. Y para que lo entiendan más rápido, le pongo el ejemplo del profeta Oseas. Quienes han escuchado una prédica o han leído en algún momento este libro, sabe que durante todo este libro Dios está comparando la infidelidad de la esposa de Oseas a él con la infidelidad del pueblo de Israel ante la provisión que Dios ha hecho para ellos. Y Dios define eso en varias ocasiones. Él habla de la infidelidad del pueblo de Israel y se refiere a eso como si fuera un adulterio espiritual. Un adulterio espiritual. Entonces, ¿qué está pasando en el momento que Esaú decide elegir ese plato de comida y cambiar su primogenitura? Estaba buscando satisfacer un deseo físico, valorar lo que estaba enfrente de él, lo que le iba a resolver en ese momento, y no valorando lo espiritual que tendría un significado eterno. Le daba más importancia a lo que tenía enfrente que valorar lo que tendría un significado eterno. Hermanos, a Esaú le faltó anhelar lo santo y anhelar ser santo. Y debemos notar que el verdadero valor de la primogenitura no era solamente una herencia, porque cuando hablamos de primogénito en términos físicos o biológicos, normalmente se está refiriendo al que nació primero. Pero en el caso espiritual tiene mucho más peso la primogenitura. ¿Por qué? Porque no es solamente algo físico. Recordemos el caso de Abraham. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Sin embargo, ¿quién fue su primogénito? Isaac. Vemos el caso de José en Egipto. Cuando Jacob va a morir y él va a orar por los dos hijos de José, el hijo mayor era Manasés. Sin embargo, quien recibió la oración del primogénito fue el menor, que fue Efraín. Entonces estamos viendo que la primogenitura no era algo simplemente físico, era algo espiritual. No se trataba de que tú simplemente naciste primero, se trataba de quién Dios había de bendecir y quién Dios quería bendecir. Entonces, si entendemos eso, iglesia, de ahí mismo debemos entender que cuando Esaú menospreció su primogenitura, no estaba menospreciando la herencia, estaba menospreciando al Dios que estaba detrás de esa bendición. No menospreció la herencia, menospreció al Dios que lo estaba deseando bendecir. Pero el pecado de Esaú no se queda ahí, porque hasta ahí solamente hemos hablado de lo inmoral. ¿Qué más dice ahí? Que era inmoral y ¿qué más? Profano. ¿Y qué es una persona profana? La palabra profano, en su definición más sencilla, se refiere a una persona que no desea ni quiere ningún tipo de relación con los santos. Una persona que es irreverente ante las cosas santas. Ese era el caso de Esaú. Es decir, hermanos, que el pecado de Esaú no fue simplemente cometer adulterio espiritual, sino que el pecado de Esaú fue, aún reconociendo lo importante y lo espiritual que había en la primogenitura, fue irreverente y no le dio la importancia que merecía. Esaú no hizo lo que hizo en ignorancia. Él sabía la importancia que había detrás de la primogenitura. Fue que simplemente no le importó. Hermanos, es posible que nos encontremos todos reunidos aquí y estemos reconociendo con nuestra boca que Dios es santo, que Dios es bueno, pero con nuestras actitudes mostremos actitudes de un profano, de una persona que no desea lo santo, de una persona que muestra irreverencia ante lo santo. ¿Cuántas veces en medio del culto estamos en la adoración, están en la prédica y preferimos poner nuestra atención en otras cosas? ¿No estamos haciendo lo mismo que hizo Esaú?
dándole importancia a otras cosas en vez de darle importancia a los santos. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios ser predicada como en este mismo momento y preferimos ver qué está sucediendo en las redes sociales? Déjame ver cómo le está yendo a fulanito en la playa. Déjame ver quién me ha escrito en WhatsApp. Déjame ver cómo va el juego. Hermano, por tan poca cosa, estamos dispuestos a cambiar los santos. Me voy más allá y pongo el ejemplo de esta misma mañana. ¿Cuántas veces Emilio o Marta se paran aquí delante y nos piden que nos pongamos una actitud de oración? Y yo sigo hablando con quien me queda al lado como que si nada es nada y todo esto. No está pasando nada aquí. Esto es uno más. Estamos valorando a los santos realmente con nuestro comportamiento. Hermano, estamos mostrando actitudes de un profano, de un inmoral, en que para mí es más importante satisfacer mis sentidos que apreciar los santos que no puedo ver, pero puedo sentir, puedo experimentar, puedo vivir. Yo te pregunto, iglesia, una persona que no pueda mostrar una actitud reverente hacia los santos en el día del Señor y en la casa del Señor, ¿ustedes creen que de verdad durante la semana vive una vida en santidad? Me cuesta mucho pensar que sería así, hermano. Todo lo contrario, yo me atrevo a decir que una persona que no le da la importancia a este culto que merece, entendiendo que no es una falta de respeto a Andrew, no es una falta de respeto a Emilio, ni a Marta, ni a los músicos, es una falta de respeto al Dios que está detrás de esa persona tratando de hablar a su pueblo. Entonces no me digan a mí que si en la casa del Señor, en el día del Señor, a ti no te importa lo que está sucediendo en su casa, tú durante la semana estás viviendo en santidad. No es posible. No es posible. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo el Señor por medio de su palabra. Y vuelvo y les repito, hermanos, yo luché mucho porque yo no quería predicar este mensaje. Pero el Señor me siguió martillando y yo entendí, no, Señor, si eso es lo que tú quieres, aunque me bajen a pedrar y no me dejen predicar de nuevo. Hermanos, lo que Esaú hizo en el Antiguo Testamento fue algo horrible. Pero nuestra actitud en este culto específicamente es algo horroroso. Hermano, a mí me apena mucho ver cómo durante el tiempo de adoración yo siento que la gente está loco por sentarse. Y si tuviésemos en un concierto de Juan Luis Guerra, son capaces de durar 4 o 5 horas parados aplaudiendo. Y te voy a poner otro ejemplo de hoy mismo. Vamos a seguir adorando al Señor con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Ah, sí, está bien, no hay problema. No estamos adorando al Señor con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Entonces, ¿por qué nos sentamos tan rápido? Deja de ser una adoración. Y en el caso de hoy, con la misma canción que todo el mundo estaba levantando mano santa, con esa misma canción estábamos viniendo a traer la ofrenda y no importó. Hermano, eso me habla de personas que están viviendo emociones y no están anhelando lo santo. Y esto no se trata de lo que yo pueda sentir, esto se trata de lo que yo creo y la convicción que yo tengo en lo que Dios hace. Hermano, pidemos a Dios que revele lo que hay en nuestro corazón. Tenemos muchas cosas que corregir y yo me incluyo. Porque el primero que le dieron el fuetazo fue a mí. Y yo lloré mucho en mi casa. Esaú cambió lo santo por un plato de comida. Hoy yo te pregunto a ti, ¿estás cambiando tú lo santo por algo material o por cualquier otra cosa de este mundo? ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Yo escuché ahorita cuando estábamos leyendo el versículo 17 que alguien dijo, wow. Vamos a leer el versículo 17 de nuevo. Y dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, ¿fue qué? Rechazado
cuando quiso heredar la bendición de Dios, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó ¿con qué? Con lágrimas. ¿Saben por qué no encontró oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas? Porque las lágrimas de Esaú no fue por haber menospreciado su primogenitura en lo espiritual, fue por haber perdido una ventaja. Fue por haber perdido la herencia física. Aún en sus lágrimas no había un arrepentimiento por lo que él hizo a nivel espiritual, por menospreciar al Dios que deseaba bendecirlo. Estaba llorando por las ovejas y por las vacas y por todo eso. Hermano, las lágrimas que Dios busca en arrepentimiento, que puedan pasar o no en esta mañana, no es por temor a ir al infierno. Eso no es nada. El arrepentimiento que Dios busca es el arrepentimiento de reconocer que tú le has fallado al Santo, de tu condición como pecador ante el Santísimo, que nosotros somos incapaces de agradarle a Él con nuestra propia fuerza y la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas. Las lágrimas no son siempre señal de arrepentimiento. Todo el que llora y que diga santo, 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 no necesariamente se ha arrepentido. Y se podrá pasar la vida entera llorando, pero hasta que el Espíritu Santo no traiga esa revelación a su vida y se arrepienta y ocurre ese milagro que es la regeneración del corazón del hombre, se pasará la vida llorando y no estará llorando por la razón correcta. Hermanos, nuestras lágrimas, si son genuinas, deben llevarnos a vivir una vida en adoración y presentar a Dios, rendir nuestra vida. ¿Saben qué dice Romano, que lo estamos estudiando en el G3C? En sacrificio vivo. ¿Qué es qué? Nuestro culto racional es lo lógico que debería de pasar cuando entendemos el Evangelio. Esa es la respuesta de una persona que se ha arrepentido de verdad. No sufriendo, no llorando, no contristo porque perdió una ventaja, sino en entendimiento de la necesidad de Dios que hay en su vida. Entendiendo esto, hermanos, pasamos al punto 3, de lo bueno a lo mejor. Y aquí leeremos de los versículos 18 al 27, que dice contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Porque no habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se le hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreado. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miríadas de ángeles, a la asamblea general en la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y ojo en este versículo 25 que dice: mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que la amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. En estos versículos
El autor está haciendo una comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión, como una representación del viejo pacto y del nuevo pacto. Hay varios puntos que podríamos tratar ahí, pero para entrar un poco en contexto, solamente vamos a mencionar dos de las cosas que se están comparando ahí. Uno, Dios se manifestó en una montaña, en el viejo pacto, en una montaña que no se podía tocar, y hoy en día, por medio de Cristo, nos manda que nos acerquemos a la cruz de Cristo. Dos, su voz era como sonido de trompeta que causaba temor en quienes lo escuchaban. Hoy nos habla por medio de su palabra escrita que deberíamos tratar con el mismo temor reverente que José mencionó, me parece, en un sermón pasado, hace varias semanas atrás. Entonces, ¿qué está resaltando el autor aquí? Que si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó con poder al pueblo judío y al pueblo de Israel, Él nos quiere pasar de lo bueno a lo mejor por medio de Cristo. Él quiere pasarnos de aquella montaña que no se podía tocar a los pies de Cristo, a la cual Él mismo nos está haciendo la invitación de que nos acerquemos. El antiguo pacto viene de la caída de Adán. Y el nuevo pacto viene de lo que el autor de la carta de los Hebreos viene preparando todo el libro para comparar con la supremacía de Cristo. Cristo por encima de todas las cosas. ¿Y por qué está haciendo esta comparación? Recordemos nuevamente, ¿cuál era el problema que estaban teniendo los judíos? La incredulidad. La incredulidad de preferir creer en las cosas que sí podían ver y no darle importancia a lo que no podían ver. Estamos viendo un pueblo judío que estaba prefiriendo recordar y ver el monte Sinaí, que pudieron sus ancestros experimentar y ver con temor y temblor, y no apreciar la ciudad celestial que Dios nos ha prometido por medio de Cristo. Están prefiriendo el antiguo pacto por encima del nuevo pacto. Iglesia, no seamos como el pueblo de Israel, que prefirió el monte Sinaí que pudo ver y no valoró el reino que Cristo estableció por no ver con los ojos de la fe. No seamos como Israel, cuya obediencia fue fruto del temor que sintieron en ese momento, y aún con el temor que estaban sintiendo en ese momento, lo primero que hicieron fue preparar un becerro de oro. A nosotros nos ha tocado la mejor parte, hermanos, en donde nuestra obediencia no es un fruto simplemente de temor, es fruto de una actitud de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No caminamos simplemente en temor reverente, hermanos, caminamos agradecidos de que Cristo puso su vida en una cruz por nosotros, para que pudiéramos heredar una ciudad celestial. Pero debemos tener algo muy claro aquí, hermanos. Y es que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Viejo Pacto sigue siendo el mismo Dios en el Nuevo Pacto. Dios no ha cambiado. Dios sigue exigiendo temor reverente. Y ese Dios que era juez en el Antiguo Testamento sigue siendo juez en el Nuevo Pacto. Eso no ha cambiado. Y tengamos claro, hermano, que nosotros debemos tomar una decisión, y es que esa decisión va a tener una consecuencia. Las cosas no se van a quedar así. Procuremos no ser como el pueblo de Israel, que estaba dependiendo de las experiencias y lo que lo contaron sus ancestros, y procuremos encontrarnos en aquel día frente a Dios, no justificados, no queriendo ser justificados por lo que pudimos ver y experimentar, sino siendo justificados por los méritos de Cristo. Porque si nos acercamos allá confiando más en lo que pudimos ver, en vez de apreciar lo que no se puede ver, apartaos de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. A mí me tiembla el alma cuando yo pienso en eso. Empezar en el hecho de que hay gente que creen que con venir todos los domingos durante 60 años se van a ganar la salvación. Y que en aquel día tú te encuentres frente al Señor. Señor, pero yo prediqué tu palabra. Señor, pero yo enseñé. Yo era diácono, yo era anciano, yo era pastor. Nunca os conocí.
Versículo 25, hermano, procuremos no rechazar a quien habla. ¿Y quién es que está hablando? Dios. Procuremos no rechazar a quien habla. Procuremos encontrarnos enfrente de Dios justificados por Cristo. Porque aunque bien es cierto que es bueno tú poder ver el monte Sinaí y ver esas manifestaciones de Dios, cuánto más bueno es saber y confiar en aquella promesa que Cristo nos ha hecho de una ciudad celestial por medio de Él, reconociendo que esto no se trata de mis obras, no se trata de qué tanto yo pueda afanar, qué tanto yo pueda hacer, se trata de vivir una vida en obediencia, en gratitud por lo que ya Cristo hizo, y vivir confiado en que esa sangre fue suficiente para limpiarme, para sanarme y para salvarme. Hermanos, antes de yo entender eso, yo vivía en terror constante. En terror. Porque yo pensaba que esto dependía de lo que yo podría hacer. Y cuán equivocado yo estaba. Quien está viviendo en esa condición, yo le pido al Señor por ti para que abra tus ojos. Porque no ha conocido el Evangelio aún. Dice el versículo 26 y 27, todas las cosas de este mundo, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, todo pasará. Dios una vez más hará temblar no solo la tierra, sino también ¿qué? Los cielos. Todo esto será removido y solamente quedará lo inconmovible. Solo quedará lo eterno, lo que Él ha prometido por medio de su palabra. Entonces a ese WhatsApp que tú le estás dando más importancia, a ese Facebook, a hablar con el que te queda al lado, a no prestar atención al sermón, todo eso va a pasar. Solamente quedará lo eterno. Esta vida es corta, mi gente. Porque yo apenas voy a cumplir 30 años el año que viene, que eso no es una edad de que una persona se puede considerar viejo. Y yo tengo recuerdos de cuando yo era niño, como si eso fuera ayer. Y si un consejo mi papá me ha dado en mi vida, fue que me dijo, mi hijo, aprovecha el tiempo, que yo me doy cuenta de la edad que yo tengo cuando yo me miro en el espejo. Así de rápido pasa la vida. Y nosotros cambiando lo santo por un plato de comida. ¿Qué elegiremos, iglesia? ¿Lo que podemos ver aquí y ahora? ¿O lo que Dios ha prometido que vendrá? Debemos tomar una decisión, hermanos, porque en el mismo versículo 25 dice, si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra. ¿Quién estaba amonestando sobre la tierra en ese momento en el Éxodo? Moisés. Si el pueblo no pudo escapar cuando un hombre era que le estaba reprendiendo, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. No se pudieron escapar de un hombre enviado por Dios. Mucho menos podremos nosotros escaparnos de Dios mismo, quien es que nos habla en esta mañana. Punto 4, hermanos. Versículos 28 y 29. Seamos una ofrenda. Y dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. ¿Con qué? Temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces el autor concluye esta parte de la carta, porque obviamente sigue. O sea, una parte, no hay otra palabra para describir todo lo que el autor ha venido planteando para convencer a esta gente de que Cristo es el Señor. Es algo majestuoso. Y empieza diciendo, por lo cual. ¿Qué nos quiere decir ese por lo cual? Ahora yo te voy a explicar cuál debe ser tu respuesta al haber entendido todo lo que yo vengo explicando desde el capítulo 1. Bueno, lo que nosotros entendemos como el capítulo 1, porque la carta no estaba dividida en capítulos, ¿verdad? Desde lo que él viene explicando desde el capítulo 1 hasta ahora el autor nos va a dar la respuesta de cuál debe ser nuestra manera de vivir una vez hemos entendido todo lo expuesto anteriormente. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta?
la Biblia se responde nuevamente. El versículo 28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos qué. ¿Y qué es la gratitud? Voy a leer la definición textualmente. Es la estima a un favor o un beneficio que a alguien le ha concedido. Es decir, en este caso, la gratitud es valorar lo que una persona, en este caso, nuestro Dios, ha hecho por nosotros. ¿Y cómo mostramos esa gratitud? El autor vuelve y se responde. Dice primeramente que ofrezcamos ¿qué? Un servicio aceptable. ¿Y a qué se refiere con un servicio aceptable? Se refiere a una vida en gratitud y adoración a Dios por habernos dado la mejor parte por medio de Cristo. Entonces ahora soy yo que hago una pregunta, o ustedes me la hacen a mí, Andrew, ¿y cómo yo hago esto? ¿Qué dice el texto? Vuelve y nos responde, ¿viviendo con qué? Temor y reverencia. Viviendo consciente de que nuestro Dios es santo y que desea que nosotros seamos santos. Y dentro de las muchas razones por las cuales Dios desea que seamos santos, tomemos en cuenta el que leímos al principio de este texto. Dios desea que seamos santos para nuestro beneficio. ¿Y cuál es nuestro beneficio? ¿Que qué? Que lo podamos ver. Sin santidad, nadie verá a Dios. Viviendo nuestra vida, escuchen bien, en resumen, viviendo nuestra vida, buscando agradar a Dios con nuestra obediencia de manera intencional. Las cosas no se dan por sí solas, hermano. Esto no es que yo salgo a la calle y diga, bueno, Señor, yo quiero obedecerte, haz lo que tú puedas. No, hermano, esto es huir de la tentación con esta pierna que yo tengo aquí. Esto es que si yo voy manejando y va una mujer en unos pantalones ahí medio extraños, yo me lo digo yo, no, Señor, para adelante, porque yo me conozco. Es obediencia intencional, hermano. Y cuando se habla de intencional, se habla de sacrificio. No viene fácil, pero vale la pena. Porque quien ama a Dios, y hay algo que anhela en esta vida, es poder verlo, poder contemplar su hermosura. El comentario bíblico del mundo hispano lo explica de la mejor manera cuando lo divide en estas dos partes. Debemos vivir, número uno, con gratitud a través de no solo la liturgia, es decir, esto que hacemos aquí, sino sobre toda la vida, acciones que agradan a Dios. Debemos vivir con temor a través de saber que nuestro Dios es, ¿qué dice ahí? Fuego consumidor para los enemigos de su pueblo y para también quienes no desean cumplir su voluntad. Y yo no sé ustedes, pero yo he entendido que la voluntad de Dios es que yo sea santo. Entonces, si no estamos deseando ser santos, Dios no deja de ser Dios. Pero ese fuego consumidor no quisiera yo verlo de frente, ni de lado, ni de espalda, ni de ninguna manera. Aplicaciones, hermanos, y ya estamos terminando. Cosas prácticas que podemos sacar del texto de hoy. Número uno, la irreverencia es resultado de una persona que no ha entendido el valor del sacrificio de Cristo por nosotros. Surge entonces la pregunta, ¿podría una persona irreverente hacia las cosas santas realmente llamarse cristiano? No lo creo. Punto 2. Las lágrimas no siempre son resultados del arrepentimiento. Si lo fuesen, las lágrimas de Saúl hubiesen sido suficientes para reconciliarse con Dios. Surge entonces otra pregunta. ¿Nuestras lágrimas son por las consecuencias de mi pecado o por haber entendido que le fallé al Santísimo, a quien yo amo? Punto 3. El interés mostrado durante el culto del Señor es un indicador de nuestros deseos nuestro deseo por lo santo y un reflejo clarísimo
de quién nosotros somos en nuestro diario vivir. Eso no es que dic. 4. No nos dejemos guiar por nuestros sentidos. Dije ahorita, esto no se trata de lo que yo pueda sentir, ni de un calorcito, ni de una coquillita que se me mete. Nada que ver, hermano. La definición que recibimos en la Biblia de fe no depende de nuestros sentidos. Porque el mismo Hebreo 11:2 dice que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción, eliminando los sentidos, de lo que no se ve. ¿Dónde está puesta tu fe? Yo estoy poniendo esto como un ejemplo, pero muchísimas cosas que podrían estarnos nosotros cambiando por la santidad. En conclusión, hermanos, mis queridos hermanos de la iglesia, yo no sé ustedes, pero yo preparando este mensaje fui muy confrontado. Pero aún en la corrección, nosotros encontramos gracia. ¿Por qué? Porque Dios corrige a quien ama. Y si Dios ha permitido que este mensaje se dé en esta mañana, es porque no quiere que su iglesia siga igual. Recordemos que Cristo murió por esto, murió por su iglesia, para que nos pudiéramos reunir aquí sus hijos, a quien Él ha llamado desde la fundación del mundo, y lo podamos adorar y podamos ser edificados por su palabra. En este mensaje, aún siendo fuerte, encontramos gracia, encontramos amor, encontramos misericordia. Es una muestra más de que Dios quiere que abramos los ojos y que no sigamos divagando en sus caminos. Él desea que progresemos en santidad. Y encontramos esperanza en que nos dice su palabra, que el pastor es capaz de dejar las 99 ovejas e ir atrás de aquella que se escapó. ¿Y saben ustedes qué tienen que hacer un pastor cuando la oveja se está poniendo medio difícil? Ustedes se han preguntado por qué usa ese ejemplo. No es solamente jalarla. El pastor tiene que romperle una patica a la oveja. Uno podría pensar que es una crueldad. Tiene que partirle la patica a la oveja para que no pueda seguir caminando y saliéndose de redil, que siga caminando en fila. Pero entonces, ¿qué pasa? Al partirle la patica, la oveja ya no puede caminar. ¿Y qué él tiene que hacer? Tiene que echársela al hombro, con tal de protegerla y mantenerla ahí. Hermano, es posible que hoy Dios no haya roto la patica. Pero entendamos, a diferencia de la oveja lo único que está viendo es que le rompieron esa patica, pero no está entendiendo que fue por su bien. Entendamos, hermanos, que si hoy nos sentimos confrontados, fue por nuestro bien y para nuestro crecimiento en el Señor. Pidamos a Dios que nos enseñe a amar lo que no podemos ver, pero que viene de Él. Que no menospreciemos a quien habló en esta mañana, que no fue Andrew, fue Dios. Dese cuenta que todo lo que yo traté aquí fue la palabra respondiéndose a sí misma. Yo no agregué nada. Y que la palabra dará fruto a su tiempo. Amigos y amigas que nos visitan, ese Dios que vimos hace un momento que hablaba y se manifestaba en relámpagos, truenos, sonido de trompeta en el monte Sinaí, es el mismo Dios que nos habla hoy por medio de su palabra expuesta. Y hoy te ofrece la oportunidad de arrepentirte de tu pecado, de aceptar la sangre de Cristo como suficiente para restaurarte y Cristo como su Salvador. No seas como Esaú, seamos como Jacob. Andrew, como Jacob, seguro, sí, como Jacob. Porque Jacob sí supo apreciar lo que Esaú no estaba apreciando. Elegir lo santo por encima de lo terrenal. Iglesia, apreciemos lo que no podemos ver. Vamos a ponernos de pie y oremos. Padre nuestro,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque solo tu palabra, Padre, puede revelar a Cristo a nuestras vidas, Señor. Y solo tu palabra es suficiente para cambiar el corazón de un hombre pecador. Señor, yo pido que tú cambies el corazón de tu iglesia, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que no nos encontremos con esa ansiedad de salir corriendo por las puertas de la iglesia, aún incluso de en medio de la última oración o adoración, Padre. Señor, no debería haber necesidad de recordarnos que vamos a despedirnos después de cantar, mi Dios. Ponemos tu palabra, tu adoración a competir con las cosas de este mundo cuando no debería haber competencia alguna, Señor. ¿Cómo es posible que ponemos a competir tu palabra con un celular? Ponemos a competir tu palabra con quien nos queda al lado. Ponemos a competir tu palabra, Padre, con una salida, con una comida, con lo que sea. No debería ser, Señor. Todo lo contrario, deberíamos anhelar poder estar más tiempo aquí, Señor. Deberíamos esperar ansiosamente reunirnos en comunidad, Padre, y ser ministrados por tu palabra. Señor, mira tu iglesia, donde se predicó tu palabra, Señor. No tenemos mérito. Yo no tengo mérito, Padre. No tenemos nada de qué jactarnos. Solo podemos reconocerte a ti como nuestro Dios, a Cristo como nuestro Salvador, y saber que esta palabra, mi Dios, esta semilla dará fruto a su tiempo. Ayúdanos a apreciar lo que no podemos ver, Señor. Amarte a ti sobre las cosas de este mundo, y que nada ni nadie nos pueda separar ni distraer de tu propósito para tus hijos, a quienes tú llamas desde la eternidad, Señor. Perdónanos, Padre, por las veces que somos irreverentes, consciente o inconscientemente. Perdónanos por las actitudes profanas, actitudes inmoral que podemos mostrar, Señor. Y ayúdanos a amarte como Cristo ama a su iglesia. Que tu nombre sea glorificado hoy, mañana y siempre, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios.